Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles el capítulo 40 de Isaías. Abramos nuestro entendimiento mis hermanos, y si tenemos por ahí cerca la Biblia, abrámosla también para que leamos juntos la palabra de Dios y así pues le demos discernimiento todos juntos. Comencemos mis hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón, y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios, todas las quebradas serán rellenadas, y todos los cerros y lomas rebajados, que se aplanen las cuestas, y queden las colinas como un llano, porque aparece la gloria de Yahvé, y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Una voz dice, grita, y yo respondo, ¿qué he de gritar? La voz dice, toda carne es hierba, y todo su encanto como flor de campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, cuando sobre ella pasa el soplo de Yahvé. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a un alto cerro, tú que llevas a Sión una buena nueva. Haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a la ciudad de Judá, aquí está su Dios. Sí, aquí viene el Señor Yahvé, el fuerte, el que pega duro y se impone. Trae lo que ganó con sus victorias, delante de él van sus trofeos. Como pastor lleva a pastar su rebaño, y su brazo lo reúne, toma en brazos a los corderos, y conduce a las paridas. ¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar? ¿Quién tomó las dimensiones del cielo, o recogió todas las arenas del globo, o pesó las montañas en una romana, y los cerros en una balanza? ¿Y quién sondeó el espíritu de Yahvé, o fue su consejero para guiarlo? ¿A quién consultaría para entender mejor, para tomar la buena dirección y para darle ciencia y práctica? Las naciones son para él como gotas caídas del vaso, como un polvillo en la balanza. Las tierras de ultramar son solo un granito de arena. El Líbano no dará bastante leña, y sus animales no alcanzarían para quemarlos en su templo. Todos los países son como nada delante de él. Valen un cero, no se toman en cuenta. ¿Con quién podrán comparar a Dios? ¿Y qué representación darán de él? ¿Acaso la imagen que fundió el artista y que el joyero revistió de oro con cadenas de plata? El experto escoge la palmera, una madera que no se pudre, para levantar una estatua bien firme. ¿No lo sabían? ¿O no habían oído hablar de eso? ¿No se lo enseñaron desde el comienzo para que entendieran cómo se fundó la tierra? Él vive más allá del techo de la tierra. Desde allí, sus habitantes parecen hormigas. Ha estirado los cielos como una tela, o como la carpa en que se quedará. Reduce a la nada a los grandes, y derriba a los que rigen la tierra. Apenas plantados o sembrados, apenas su tallo echó raíces en el suelo. Él sopla sobre ellos y se secan, y el vendaval se los lleva como paja. ¿Con quién podrán compararme? ¿O quién será igual a mí? Dice el Señor. Pongan la cara hacia arriba y miren, ¿quién ha creado todos esos astros? El que pasa revista a su ejército y que llama a cada uno por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso que ninguno se hace el desentendido. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Yahvé no me mira, ¿y Dios descuida mis derechos? ¿Acaso no lo sabes, o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno, que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado, y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, y hasta pueden llegar a caerse, los que en él confían recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse, y andarán sin cansarse. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mis hermanos, recordemos que el pueblo de Judá había pecado muchísimo, se había vuelto en contra de Yahvé. Y por eso aquí en el primer versículo dice al profeta, cuando es avisado el profeta, y entonces él va y anuncia todo esto al pueblo de Judá. Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo, hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Este pueblo había sido castigado, había sido llevado cautivo a otras naciones por su culpa, por ser tan pecadores, por ser personas no creyentes ya de nuestro Dios, sino de estatuas y de otras cosas que a Dios siempre le desagradaron. Por eso es que el profeta va y anuncia de esta manera al pueblo de Judá. Dice, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa, tracen una senda para Dios, todas las quebradas serán rellenadas, y todos los cerros y lomas rebajados, que se aplanen las cuestas, y queden las colinas como un llano. Eso debe de hacer el pueblo de Judá para Yahvé nuestro Dios. Recordemos, mis hermanos, hagan de cuenta que esta profecía es como cuando Juan el Bautista vino y anunció también lo mismo a todo el pueblo de Judá para que dejaran de pecar y dejaran de caer en el pecado a cada que ellos les pegaba en gana. Juan el Bautista, recordemos que fue enviado para anunciar todo esto, para abrirle el camino al Señor, a nuestro Señor Jesús, que vendría más tarde. Esta profecía podemos adjuntarla a esto que sucedería cuando nuestro Señor Jesús vino ya con el camino abierto, ya con muchas personas entregadas al nombre del Señor. Ya Juan el Bautista había abierto el camino, había limpiado a muchos de sus pecados y ahora vendría otro más grande que él. Aquí lo dice claramente, dice una voz clama. La voz que clama sería, por ejemplo, Juan el Bautista. Dice, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa, tracen una senda para Dios. ¿Quién es Dios? Ni más ni menos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús, cuando Él vino y habló al pueblo de Judá para que tuvieran un arrepentimiento y creyeran en la buena nueva. Todo esto era para un futuro que vendría, no se sabría cuándo, era solamente Dios, era el único que lo sabía. Dice, porque aparecerá la gloria de Yahvé, y todos los mortales aún verán que Yahvé fue el que habló, fue el que habló. Todos los mortales reconoceríamos a Dios. Ya después, cuando Jesús fue resucitado, cuando Él dejó impuestas todas sus ordenanzas, ¿qué fue lo que pasó? Todos hemos reconocido a nuestro Señor Jesús. Claro que hay algunas personas que todavía se niegan a creer en Él, pero la mayoría de las personas creen en nuestro Señor Jesús y creen que Él vino para salvarnos, Él vino para darnos esa gloria prometida. Para compartir un poquito de toda esta lectura, mis hermanos, vamos a leer lo que dice en el versículo 12. Dice, ¿quién cerró su mano sobre el agua del mar? ¿Quién tomó las dimensiones del cielo? ¿O recogió todas las arenas del globo? ¿O pesó las montañas en una romana y los cerros en una balanza? Sabemos que el Creador de todas las cosas es nuestro Dios. Él es el único que pudo haber hecho todas estas cosas de las cuales se nos hablan en el versículo 12. ¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar? Solamente Dios podría hacer una cosa semejante. Nadie más que Dios. Dice, ¿quién tomó la dimensión del cielo? ¿O recogió todas las arenas del globo? ¿O pesó las montañas en una romana y los cerros en una balanza? Hermanos, si nosotros, cualquier camino que a veces recorremos, se nos hace a veces tan largo, que llegamos tan cansados al final, que ni siquiera podríamos en un año recorrer el mundo entero, porque son demasiadas partes que tendría uno que recorrer para conocer todo el mundo. Dios, con un puñado, es capaz de recoger toda la tierra, de hacerla un puño de polvo, porque así es su poder. Nosotros no podríamos hacer o llevar a cabo semejante cosa. Solamente nuestro Dios
que es el creador de todas las cosas, y si a Él le parece bien, de un momento a otro, mis hermanos, Él puede deshacerse de toda la tierra junto y con sus habitantes. Eso va a suceder un día si nosotros no cambiamos, si no cambiamos nuestro proceder, si no llevamos una vida más de acuerdo a como Dios nos lo pide. Entonces nos va a ir muy mal, no vamos a conocer la gloria eterna, la que Dios nos ofrece. Obviamente que aquí en el Antiguo Testamento no nos habla nunca de eso, de una gloria eterna, pero sí dan a entender los profetas que habrá una vida que no se terminará. No lo dicen claramente, pero ellos sí ya lo saben de antemano. Para los pueblos nunca se les dio a conocer esto, solamente hasta que vino Jesús y les habló de todo ello. Dice en el versículo 18, ¿con quién podrán comparar a Dios? ¿Y qué representación darán de Él? ¿Qué podemos representar de Dios? Hermanos, nadie se puede comparar con Dios. Hay mucha gente, los científicos, muchas personas que quieren ser más que Dios. Por ejemplo, los que aprueban el aborto se creen dioses. ¿Cómo van a creer ellos que el deshacerse de una vida, porque eso es en realidad, están deshaciéndose de una vida que tiene ya su espíritu dentro de ese vientre, y es un alma que viene aquí a esta tierra, porque a Dios así le pareció bien, es un alma de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre es tan injusto y quiere deshacerse de esas vidas? Son vidas inocentes. Cuando nosotros recibimos una represión de Dios, que nos está yendo muy mal en este mundo, que envía temblores, que envía aguas torrenciales, que envía calores muy fuertes, todo esto no lo merecemos. Hay a veces sequías tan grandes que secan ríos y secan lagos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Porque no nos lo merecemos? Claro que nos merecemos todo esto, porque la gente quiere compararse con Dios y quiere hacer las mismas cosas que Dios, y lo estamos ofendiendo. ¿Cómo vamos a querer quitar una vida que Él ya formó? Eso está totalmente en contra de Dios, y por eso es que Él nos manda diferentes castigos para que comprendamos que por todo lo que hemos llevado a cabo nos merecemos eso y mucho más. Mis hermanos, hagamos conciencia de cómo vemos a Dios, de cuánto lo amamos y si realmente lo amamos, para que Él tenga consideración de todos nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.